Bueno, basado en la letra de esta misma canción que acabamos de estar escuchando, donde nos habla del el código del derecho, el derecho a la verdad, el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a el agua, el derecho a los recursos naturales, el derecho al suelo propio, el derecho a un territorio, el derecho a una nación, el derecho a un país. Eh, Hemos recibido infinidad de solicitudes de parte de nuestros amigos y amigas para darle paso a lo que es Operación Venezuela Freedom 2. Entonces acá nos hemos tomado el tiempo de darle lectura a algo que está escrito, algo que es público, algo que está ya en las redes. No es nada, esto no es nuevo, lo vamos a poner acá de tal forma para que nuestros amigos y amigas de allá de Australia, de Sudáfrica, de varios países en el continente africano, de muchos países en Sur y Centroamérica, bastantes amigos y amigas en México, en el área de Estados Unidos, que nos han venido diciendo que si les podemos dar lectura. Entonces, a continuación tengan lo que se conoce como el texto, ¿no?, de lo que ha sido traducido a la práctica en Venezuela. Y entiéndase entonces que en lo de Venezuela también, si se va de regreso a 1973, cuando Nixon era presidente y tenía a su secretario de Estado como el señor Kissinger, terminaron con Chile y tenían ellos también sus operaciones que una tras que otra fueron fracasos y no tuvieron otra alternativa más que llegar al asesinato directo, en donde terminaron con el señor presidente Salvador Allende de aquel septiembre de 1973, en donde después de una guerra económica que violó cualquier tratado nacional o internacional y todas las leyes existentes en aquel momento, sin importar la violación de todas esas leyes, se recurrió a la última opción que tenían los intereses económicos y políticos estadounidenses con los chilenos, y fue la eliminación física del doctor Salvador Allende. Y recuerde también que se llegó a asesinarlo de tal forma que fue bombardeado el Palacio Presidencial con el presidente adentro. Entonces vámonos para la Operación Venezuela Freedom 2. Le vamos a dar lectura al texto tal y como a nosotros los han enviado, y habla primero de la fase precedente. Resumen ejecutivo. Tal como lo reseñó el general John Kelly al Comité del Senado de los Servicios Armados del Congreso de los Estados Unidos el 12 de marzo del año pasado, del año 2015. Dice: Venezuela se enfrenta ahora a la inestabilidad económica, social y política significativa debido a la rampante violencia, la delincuencia y la pobreza, la inflación galopante, la grave escasez de alimentos, medicinas y electricidad.
Violaciones de los derechos humanos por las fuerzas de seguridad y continuada mala gestión del gobierno del país están contribuyendo a un ambiente de incertidumbre y grandes segmentos de la población dice que el país va por el camino que nadie desea y por el camino que todos no reconocen, por el camino equivocado. Además, la caída de los precios del petróleo y el deterioro económico generan condiciones que podrían llevar al gobierno venezolano a recortar los programas de bienestar social y su política exterior, como el programa de subsidios de petróleo, o sea, Petrocaribe. Más recortes a los programas de bienestar social y la continua escasez que parecen inevitables podría prever un aumento de las tensiones y las protestas violentas, fomentando el presidente Maduro y su partido una ola represiva adicional como medida contra los manifestantes y la oposición. Aquí cierran las comillas de esta declaración. Entonces, esta evaluación ha sido confirmada por lo que se está llevando a cabo en estos momentos en Venezuela, y de hecho pues desde el 2015-2016 estamos viendo el empeoramiento ostensiblemente debilitando aún más a la administración del presidente venezolano, siendo uno de sus resultados la pérdida de las elecciones recién pasadas en diciembre. La derrota de las elecciones y la descomposición interna del régimen populista, dice el documento, y anti-norteamericano, recoge el impacto exitoso de nuestra política impulsada con fuerzas aliadas en la región, en la fase 1 de esta operación, entre las que destacan. Notemos, este es el reporte del general del almirante Kelly, entre las que destacan: número 1, poner en evidencia el carácter autoritario y violador de los derechos humanos del gobierno de Maduro. Número 2, o letra B, empleo de mecanismos de la orden ejecutiva como parte de una estrategia que puede justificar el desarrollo de nuestra política, teniendo como justificativo legal la Constitución y las leyes de Estados Unidos de América, incluida la Ley Internacional de Poderes Económicos de Emergencia. Entre paréntesis, está 50 USC 1701 y siguientes, la IEEPA por sus siglas en inglés, la Ley de Emergencia Nacional, la Ley de Defensa de Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela, la Ley de Defensa de los Derechos, la Ley de Inmigración y Nacionalidad, la sección 301 del título 3 del Código de Estados Unidos, emitiendo nuestro gobierno la orden donde se declara una emergencia nacional con respecto a la amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos, representada por la situación en Venezuela. Número 3, o letra C, aislamiento internacional y descalificación como sistema democrático, ya que no respeta la autonomía y la separación de poderes. Número 4, o letra D, generación de un clima propicio para la aplicación de la Carta Democrática de la OEA. Colocar en la agenda la premisa de las crisis humanitarias que permita una intervención con apoyo de organismos multilaterales, incluyendo la Organización de las Naciones Unidas. Y sigue el reporte. Por otro lado, los factores democráticos han aprovechado estas circunstancias para crecer como fuerza, a pesar de las rivalidades y desunión en sus filas, ya que se mueven en su seno diferentes intereses y puntos de vista. Sin embargo, nuestra intervención oportuna ha permitido delinear un camino para una salida rápida del régimen. Si bien se está enarbolando el camino pacífico, legal y electoral, ha crecido la convicción de que es necesario presionar con movilizaciones de calle, buscando fijar y paralizar importantes contingentes militares que tendrán que ser dedicados a mantener el orden interno y seguridad del gobierno, situación que se hará insostenible en la medida en que se desaten múltiples conflictos y presiones de todo tipo. Inscrita en esa perspectiva,
planteo examinar un conjunto de recomendaciones para la segunda fase de la operación Venezuela Freedom 2. A continuación viene el desarrollo de la fase 2 después de esta pausa musical. Caramba, esa mala cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca del pobre que come con amargura. Caramba, esa mala cosa, viva la literatura. Caramba, esa mala cosa, viva la literatura. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba, esa mala cosa, que viva la astronomía. 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 Desarrollo de la fase 2. Considerando los diversos aspectos reseñados en el resumen anterior, esta junta evaluativa y nuestro componente de operaciones especiales común, entre paréntesis, componentes operacionales del Comando Sur, Comando de Operaciones Especiales, la Fuerza Bravo, la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial, involucrados en esta operación, debe elevar un conjunto de recomendaciones que permita una planeación efectiva de nuestra intervención en Venezuela, concebida como una operación de amplio espectro, conjunta y combinada dentro del área de responsabilidades, priorizando los conceptos estratégicos. 2 puntos. Fuerza decisiva, proyección de poder, presencia en ultramar y agilidad estratégica. Entre paréntesis, Joint Vision 2020 como un proceso de actualización permanente de la doctrina militar. Se cierra paréntesis. Que continuará rigiendo nuestros esfuerzos donde se incorporen todos los instrumentos de autoridad nacional, entre ellos recursos diplomáticos, de información, militares, económicos, financieros, de inteligencia y jurídicos. Con esa dirección estratégica, los aspectos que debemos evaluar a partir de los soportes informativos previos y sus proyecciones son el resultado de la labor conjunta entre la Agencia de Inteligencia para la Defensa, entre paréntesis DIA, que es nuestro organismo de adscripción, cerramos paréntesis, en estrecha colaboración con otros entes de la comunidad de inteligencia, IC, entre paréntesis, por sus siglas en inglés. Con estos fundamentos traigo una agenda resumida, entre paréntesis. Anexo tienen ustedes los soportes documentales, cerrar paréntesis, para el análisis de una serie de políticas que nos permita abordar los diversos ámbitos políticos y militares, siendo necesaria su desagregación en acciones específicas. Con los factores políticos de la MUD hemos venido acordando